Buenos días, trader. Bienvenidos a un nuevo Market Recap de hoy, domingo 23 de mayo del 2021. Vamos a hacer un repaso sobre nuestra perspectiva de mercado de la semana pasada, si los objetivos fueron logrados o no lo logramos. ¿Ok? Entonces, la semana pasada, una de las cosas que inicialmente analizamos, y es mis consejos para ustedes, que siempre estén analizando, al menos periódicamente, sobre todo por la coyuntura actual en la que nos encontramos, es el DXY, ¿ok? Que es nuestro índice sobre la moneda americana frente a otros instrumentos. La semana pasada nos encontramos, creo que con un movimiento por acá, y dijimos que si el precio lograba romper a la baja los 90, podríamos ver el precio buscando los mínimos de 89,200. Sin embargo, miren cómo el precio rompió ese soporte, rompió esos mínimos, pero el movimiento que ha tenido ha sido muy oscilatorio, testeando ambos rangos, tanto el mínimo de 89,650 como los 90. Pero es importante ver que el precio no ha podido superar la barrera a cuerpo de vela de los 90. Entonces, nos encontramos en una etapa de indecisión. Todos los indicadores económicos nos muestran que efectivamente el índice del dólar o el dólar como tal va a tener una fortaleza importante. ¿Por qué va a tener una fortaleza importante? Por simple especulación. Recuerden que la semana pasada dijimos que Estados Unidos reportó sus índices de inflación más altos en 13 años. Y eso va a llevar a movimientos muy fuertes en instrumentos como el oro, que han demostrado por muchos años, muchas décadas, que ha sido una reserva de valor muy importante para los inversionistas. Cosa que no está pasando con el Bitcoin. ¿Ok? Recuerden que el Bitcoin se ha especulado mucho, por decirlo menos, de que va a ser un depósito de valor, una inversión a largo plazo. Se los dije el Market Recap pasado, que de mi perspectiva no lo será hasta el 2022, por la misma naturaleza del instrumento, que se ha convertido en, no, sus movimientos no son de reserva, sino son movimientos especulativos. ¿Ok? Entonces, esta semana tendremos que estar atentos al rompimiento de los 90,242 y los mínimos de 89,59. Entonces, nos encontramos acá en una etapa de indecisión y por lo tanto hay que estar muy atentos sobre los movimientos que pueda hacer el dólar esta semana. También estuvimos hablando sobre el Nasdaq. Desde mi perspectiva, fíjense cómo ha hecho altos cada vez más altos, perdón, bajos cada vez más altos en esta gráfica. Estamos en gráfica diaria. Ahora, ¿representa el Nasdaq o tiene síntomas o indicios de una posible crisis de mercado? Mientras el precio se mantenga en estos niveles, nos vamos a encontrar en una zona medianamente estable. Fíjense que la corrección apenas ha sido del 8,26%, mientras el precio no rompa nuestra zona de invalidación en los 12,159 como nivel más bajo, pero podríamos llevarlo quizás hasta los 12,300, 12,400. A partir de esos niveles sí podríamos encontrarnos en una zona o en una situación bastante delicada. Ahora, ¿qué vamos a hacer con respecto al Nasdaq? ¿Qué debemos esperar? Tenemos que estar atentos. No estamos en un momento de euforia y tampoco estamos en un momento de pánico. Nos encontramos, o el mercado se encuentra en estos momentos, en una situación de incertidumbre. Lo único que tenemos que tener es previsión, no ser demasiado optimistas ni ser demasiado pesimistas. También estuvimos analizando la semana pasada
y que ha sido noticia a lo largo de todos estos días, el Bitcoin. Vamos a analizar el Bitcoin. La semana pasada nos encontrábamos por esta zona aproximadamente. Les había dicho que el precio llegaría hasta los 30,000, entre los 37 y 30,000 dólares, y efectivamente ocurrió todo ese movimiento en esta semana. Si se fijan, desde los máximos que alcanzó Bitcoin hasta la fecha, hemos tenido una corrección de más del 50%. Los que me siguen en Instagram, en @GusPisoTrader, les he dicho que por la naturaleza de este instrumento, su volatilidad, las correcciones pueden llegar a ser del 50%, incluso más. También dije esta semana, creo que fue el día jueves o viernes, creo que fue el jueves, que si el precio, ya nos encontramos en esta zona, nos encontramos precisamente en esta zona, que era la zona de confort que habíamos dibujado en la gráfica del market recap pasado, que si no lo han visto, lo pueden ver. Y dije en Instagram que si el precio llegaba a romper este nivel de los 35,000 dólares, podríamos ver el Bitcoin en los 30,000 nuevamente testeando esta zona de acá. Recuerden que esta es una zona, que hay una zona de liquidez, quizás haya órdenes pendientes allá. Si el precio no respeta el nivel de los 30,000, podemos ver a Bitcoin en los 27,500, incluso buscar los niveles de 20,000 dólares. El sesgo o mi sesgo para Bitcoin sigue siendo alcista, pero no va a ser una recuperación de mercado tan abrupta como fue la caída. Probablemente nos encontremos con una lateralización entre estos dos niveles por un par de semanas, incluso un mes o 2 meses. Entonces, sí veo a Bitcoin nuevamente buscando los 52,000, los 50,000, pero no va a ser una recuperación tan rápida. Recuerden que Bitcoin, por su característica y el flujo de liquidez que requiere, necesita inyección constante de mucho dinero. Creo que los institucionales, las ballenas, van a comenzar a hacer bootstrap, a hacer movimientos alcistas para motivar a las compras y posteriormente tumbar el precio a niveles mínimos de 20,000 dólares, que fueron los máximos del año 2020, ¿ok? Tengan mucha precaución, les recomiendo una estrategia escalonada. Si disponen de capital suficiente para ejecutar compras, ir haciendo compras periódicas, no precisamente diarias, pero sí identificar cuáles serían sus niveles de compras y fraccionar el monto que van a invertir sobre esos niveles, ¿ok? De esta manera no se encontrarían con un flotante o un drawdown muy alto en negativo. También analizamos la semana pasada que uno de los pares que posiblemente operaríamos era el libra contra el dólar australiano. Fíjense que ese par lo analizamos en una temporalidad de 1 hora. Identificamos nuestro nivel de soporte, que era el nivel que nos interesaba que quebrara para buscar entrada. Fíjense que efectivamente respetó el nivel de soporte y no nos dio una entrada confirmada, por lo tanto fue un par que no fue operado. Igualmente, analizamos el euro dólar. Habíamos dicho que si rompía estos niveles de resistencia, íbamos a buscar efectivamente una entrada muy corta para una operación intradía, y efectivamente cumplió a la cabalidad la operación. Fue una operación que tuvo un rompimiento, retesteó nuevamente en esta zona, se ejecutó la operación o pudimos haber ejecutado la operación y llegó efectivamente a take profit. A nivel swing le habías dicho que ya nosotros teníamos una entrada en los 121,085 y el rompimiento de este nivel nos dio aproximadamente 96 pips, 100 pips adicionales. Estamos en este momento en un momento de retesteo, de confirmación de zona.
Si el precio se mantiene por encima de estos niveles, la operación va a seguir vigente a largo plazo, buscando los máximos de enero 2021 para los 123,495. Igualmente se puede mantener esta operación en swing un buen tiempo, siempre y cuando respete estos niveles de soporte que hemos marcado. Lo importante es ir asegurando la posición de la manera correcta, tener un plan de trading y la correcta gestión de riesgo. Habíamos analizado también el oro. Este fue un análisis que se realizó con una de las estudiantes de la mentoría. Y la semana pasada nos encontramos en los niveles de 1843, 1845, 1850 aproximadamente. Habíamos dicho que el precio podía llegar a los 1860. Efectivamente rompió el nivel de los 1860, retesteó la zona de 1854 y al día de hoy, domingo, se encuentra, o para el cierre del día viernes, el precio se encontraba en 1860. Si nos vamos a una temporalidad mayor, efectivamente podemos llegar a los niveles de 1960 aproximadamente. Pueden ver como la línea de tendencia ha sido rota, incluso si la quieren llevar hasta acá, igualmente nos confirma dicho movimiento. Podemos ver quizás alguna corrección, testeando de nuevo los 1860, 1850, pero indiscutiblemente debido a la incertidumbre que existe actualmente en los mercados, puedo ver el oro llegando a los niveles de 1860. Si el precio rompe el nivel de los 1860, podemos llegar a los 1230 aproximadamente. Incluso pueden revisar mis análisis en TradingView, Gustavo Parradé, y pueden ver que tengo un análisis donde coloco al oro con un máximo para este año de $2,200 aproximadamente. Otro de los pares que analizamos también fue el dólar contra el franco suizo, una operación que va muy bien, que ya nos había dado entrada para la semana pasada. Ya llegó a nuestra primera zona de recogida de beneficios. Esperamos que llegue esta semana a nuestra siguiente zona. Fíjense cómo efectivamente rompió nuestro nivel de soporte que habíamos identificado, cerró por debajo y actualmente el precio se encuentra por debajo de esa zona. Mientras la fortaleza del dólar se encuentre, vamos a seguir viendo movimientos bajistas en el dólar franco suizo. Recuerden que este par tiene una correlación negativa con el oro. Otro par que analizamos la semana pasada fue el dólar australiano contra el dólar canadiense. Ya se encuentra muy próximo a escasos pips de nuestra primera zona de recogida de beneficios, unos 10 pips aproximadamente, y esperamos que llegue a estos mínimos que encontramos marcados acá. ¿Por qué estamos a favor del CAD? Por los movimientos que está teniendo el petróleo. Creo que toda esta situación de economía y macroeconomía en general, situaciones de conflictos en Medio Oriente, pueden llevar a un superciclo alcista en materias primas. Lo vamos a ver más adelante cuando analicemos el café, para que ustedes puedan detectar ese tipo de movimientos. Ahora, esta semana, ¿qué movimientos espero? ¿O qué pares me gustaría monitorear y operar para temporalidades menores? Operaciones intradía. En un movimiento swing a largo plazo, me gustaría que el EuroCAD llegara a estos niveles de 1800, 1050, 621 aproximadamente, para buscar movimientos en ventas, pero estamos en temporalidades diarias. Ahora, en temporalidad de 1 hora, para operaciones intradía, vemos que tenemos un patrón chartista. Si el precio llega a romperlo el nivel de 1.46890 aproximadamente, recuerden que esto no son precios como tal, sino trabajamos por zona,
me gustaría ver un movimiento bajista hasta los mínimos del 17 de mayo del 2021 en los 1.46.429 aproximadamente. Siempre y cuando tengamos efectivamente el quiebre de este nivel, con su respectiva confirmación, podríamos buscar operaciones en venta para una operación intradía de unos 45 a 50 pips aproximadamente. Igualmente, el euro franco suizo, los muchachos en la mentoría han detectado una posible entrada en swing, la pueden ver acá. La entrada se detectó por estos niveles, no operamos esta venta, esperamos efectivamente que el precio llegue a nuestra zona para hacer nuestra entrada. Me gustaría mucho que el precio rompiera el nivel de nuestro punto de entrada para no entrar con una orden de buy limit, sino que entrar con un buy stop. Si el precio llega a colocarse por debajo de nuestro nivel de entrada, colocaríamos la orden de compra y mantendríamos esta operación en swing para unos 514.7 pips aproximadamente. Recuerden, miren cómo tenemos un banderín en formación muy bien formado, por lo tanto esperamos colocar nuestra orden acá esta semana. Igualmente tenemos el AUD contra el franco suizo, y esta es una operación que viene corriendo desde el 12 de abril de este año. Ya efectivamente llegó a nuestra zona de beneficio con 149.6 pips. Ahora tenemos esta zona muy relevante en la cual me gustaría ver un rompimiento con un retesteo para buscar nuevas operaciones en venta hasta los 0.66357 aproximadamente. Incluso podría cortar mi take profit un poco antes a la zona de entre los 0.67 a los 0.66.664 aproximadamente. Con respecto a otra operación que tenemos o que hemos visualizado, sería el euro-yen. Fíjense como en gráfica semanal tenemos un agotamiento de la tendencia. En temporalidad diaria podemos identificar un nivel de soporte que nos gustaría que fuese roto, confirmado, para buscar operaciones en venta al menos hasta los 130.555 con un margen de unos 200 pips aproximadamente, siempre y cuando nos presente alguna confirmación de entrada. Fíjense que en gráficas semanales nos encontramos en una zona de oferta, sin embargo no hemos alcanzado los máximos del 2018. Por lo tanto, hay que estar muy atentos a los movimientos de este par que nos pueda presentar esta semana. Otro instrumento que sería muy interesante analizar, fíjense el rally alcista que ha tenido hasta el momento la materia prima del café. Podemos identificar efectivamente si tenemos un rompimiento de estos niveles, buscar los 160, incluso los 169 aproximadamente. ¿Ok? Recuerden que estamos en presencia de lo que puede ser un nuevo super ciclo alcista para las materias primas. Ahora bien, tenemos que estar atentos a esta semana sobre las fundamentales que nos puedan presentar el mercado. Recuerden que no estamos en un periodo de crisis. Sí pienso que va a venir una crisis económica, pero tenemos que estar muy atentos a las declaraciones no oficiales que pueda hacer la FED. Me refiero a sus comunicados que no se encuentren en el calendario económico, porque la FED necesita bajar un poco los niveles de incertidumbre y pánico sobre el mercado y darle fortaleza a su economía y en general a los mercados. Por lo tanto, hagamos un seguimiento muy fuerte, muy incisivo, muy periódico sobre las noticias que puedan estar impactando en el mercado, que puedan desencadenar niveles de euforia o pánico. Como punto final,
Recuerden seguirme en mis redes sociales, específicamente en Instagram, @GusPisoTrader. Allí voy actualizando todos los días sobre los escenarios económicos. Voy compartiendo el resultado de las operaciones que hemos analizado el día de hoy y de otras que vayamos a tomar y oportunidades que se nos presentan en el mercado. Igualmente, mi consejo es que tengan mucho ojo, mucho tacto esta semana. Estamos en una semana muy complicada con muy pocas oportunidades de mercado y estamos en un momento con muchos conflictos a nivel mundial que nos llevan a tener un poco más de previsión sobre los escenarios actuales. Sin más que agregar, espero que tengan una gran semana operativa. Recuerden suscribirse al canal, dejar su like, su comentario y activen las campanitas de las notificaciones. Síganme en Instagram, que allí todos los días van a ver una actualización sobre el mercado. Muchas gracias y feliz fin de semana.